Shabbat Shalom, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelentísima semana y que estén pasándola muy bien con su familia en este Shabbat. Vamos a hacer un comentario sobre la parashá Vayeshev, que se traduce como y se asentó y se estableció. Esta parashá abarca del capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23 en el Sefer Bereshit, o libro de Génesis, como se le traduce. Y esta parashá nos habla de las vicisitudes que pasó Yosef cuando, nos habla sobre la historia de Yosef, sobre el asunto de Tamar y Yehudá, de cómo Yosef es vendido, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que hace alusión también la parashá es a algo que dice que ellos hacían y que estaban pastoreando. Y si nos damos cuenta, todos los antepasados del pueblo de Israel, todos los grandes líderes del pueblo de Israel eran pastores. La Torá nos dice que tanto Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Rachel, David Hamelech, todos ellos pastoreaban cabras y ovejas. Los más grandes líderes del pueblo de Israel fueron pastores. Eso era un medio de vida despreciado por todas las culturas circundantes alrededor de donde ellos vivían. Años después del exilio de Yosef a Egipto y su ascenso como virrey de Paró, o de Faraón, el rey de Egipto, cuando sus hermanos acudieron a él en el exilio, Yosef los presentó a Faraón. Y pues tenía que presentarlos, decirles, mire, para él, pues ellos son mis hermanos, vienen a buscar comida, etcétera. Y cuando él los presenta a Paró, la pregunta que la primera pregunta que hizo el rey de Egipto, Paró o Faraón, fue: ¿cuál es su ocupación? ¿A qué se dedican? Y ellos contestaron: somos pastores, le dijeron al Faraón. Igual que nuestros padres antes de nosotros. ¿Sí? Ahora, en Egipto el pastoreo no era una ocupación respetada. ¿Sí? Y Faraón, pues me imagino que hizo su gestito así de que habló con Yosef y pues los mandaron a la tierra de Goshen, alejada, fuera del área, vamos a decirlo ahora sí, fuera del área metropolitana, ¿no? Donde vivía Paró. ¿Por qué tantos de los líderes originales, de los patriarcas originales del pueblo de Israel eran pastores? Bueno, el rabino Abraham Isaac Kook, el primer rabino jefe del Israel preestatal, explica que la ventaja del pastoreo reside en el estilo de vida aislado del pastor. Porque mientras el pastor cuida sus rebaños, deambulando por las colinas, por los valles, por los campos, él está aislado del bullicio de la sociedad. Y eso le permite al pastor tener el tiempo suficiente para hacer reflexión interior y pensar muchas cosas, ¿no? Y aquí se da una cuestión: la soledad contra la conexión. ¿Sí? Además del trabajo, bueno, aparte de andar de pastor, no es tan un trabajo tan intenso, tan intensivo. Sí hay que estar cuidando las ovejas, de caminar porque se desplazó una hacia otro lado, caminar distancias grandes, etc. Pero a diferencia de la agricultura, el pastoreo no requiere un gran esfuerzo físico en asuntos cotidianos. Arar la tierra, quitar maleza, estar todo ese trabajo físico. Sin embargo, el pastor se preocupa por las necesidades físicas de su rebaño. Un pastor no vive en una torre de marfil, hay que ser realistas. Él no está inmerso en las filosofías artificiales desconectadas de la vida. Más bien, el pastor está constantemente conectado con el mundo real, porque está buscando agua, está buscando sombra,
Está buscando un campo que tenga un buen forraje para sus animales. Los pensamientos y las reflexiones del pastor pueden ser sublimes y pueden ser muy elevadas, pero no pueden distraerlo de la tarea en cuestión. ¿Por qué? Porque tal vez pueda acercarse un lobo, algún depredador que quiera quitarle algún animalito. Ahora, esta explicación requiere un análisis mucho más profundo, ¿sí? Especialmente para el rabino Kook, quien a lo largo de todos sus escritos enfatiza la importancia de la conexión y de la contribución del individuo a la sociedad. ¿Cuál es el valor del aislamiento y la soledad? ¿Es el deseo de soledad un rasgo positivo? ¿Cómo equilibramos el comportamiento solitario con los ideales más elevados de refinar la humanidad y de elevar el universo? En otras palabras, ¿el ideal es conectar con el mundo o desconectarnos con él? Debemos examinar primero, a través de las enseñanzas del rabino Kook, qué ocurre cuando uno se involucra en la reflexión interna que ejemplifica la conciencia del pastor. El rabino Kook escribe en su libro Orot HaKodesh, en el volumen 3, página 270, él escribe: cuanto más grande es el alma, más debe de luchar para encontrarse a sí misma. Más ocultas están las profundidades del alma humana a la mente consciente. Es necesario prolongar la soledad y la hitbodedut, que es un concepto hebreo que significa oración autorreflexiva. Hay que examinar las ideas, profundizando en los pensamientos y expandiendo la mente, hasta que finalmente el alma se revele por completo, revelando parte del esplendor de su brillante luz interior. Y para eso necesitamos estar en una contemplación silenciosa. Para cultivar la propia grandeza es necesario desarrollar una profunda conciencia del alma. Y esto se logra mejor mediante el silencio y el aislamiento. Ojo, no aislarse totalmente del mundo, pero eso lo vamos a ver hoy. Cuando uno se involucra verdaderamente en esta práctica, inevitablemente va a tener una influencia positiva tanto en su propia vida como en su entorno. El propósito de este retiro del Hitbodedut es, en última instancia, tener un impacto positivo en el mundo, en la comunidad y en la familia, y no la mera realización espiritual personal. El objetivo no es emprender un camino espiritual personal desvinculado de todo el mundo. Más bien debe ser o debe tener una aspiración contraria, ¿sí? No me voy a desvincular del mundo, no me voy a separar del mundo, no voy a ignorar el mundo, sino que debe ser todo lo contrario. Esa soledad, ese hitbodedut que se le permite, que tiene el pastor, le permite en última instancia reconectar e incluso proveer al mundo en general a un nivel espiritual. El silencio del pastor no es solo la ausencia de palabras, es un lenguaje sublime del silencio que fluye de una efusión del alma. Es un vehículo del Ruach HaKodesh, de la inspiración divina. Las profundidades del alma exigen silencio. El silencio está lleno de vida y revela tesoros de la belleza de la sabiduría. Sin embargo, en el mundo actual, donde estamos conectados por esa alta tecnología que llevamos en nuestras manos, eso no nos deja el suficiente espacio para que una persona escuche en silencio. Y menos las generaciones de hoy, ¿sí? Que tienen que estar conectados constantemente, que tienen que estar aislados auditivamente del mundo, que están aislados visualmente del mundo porque van agachados viendo un celular. Y lo peor, que ya están saliendo, que ya salieron las gafas virtuales, donde tú puedes ver. Vi un video donde estaba un tipo probando unas gafas, donde volteaba a ver a una persona y le hablaba, interactuaba con ella unos minutos y las gafas le daban información de la persona. La persona ya no puede estar completamente en silencio ni completamente aislada del mundo.
se aísla en un falso aislamiento, que está bombardeando su cerebro, su mente, su espíritu, su alma con a veces tonterías. Somos capaces de acceder a lo más profundo de nuestro ser. El Rebbe Nachman de Breslov enseña que un judío debe dedicar 1 hora diaria a la Hitbodedut, que es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Eso significa que cada judío debe reservar un tiempo significativo para simplemente estar con Dios. No para rezar formalmente como lo hacemos en ocasiones con el Sidur y que estamos repitiendo. No. Ni para estudiar, ni para cumplir mis votos. Eso es totalmente aparte, sino simplemente para estar. Y en ese momento se pueden incluir conversaciones cotidianas con Dios o hacer un profundo autoanálisis. En ese tiempo que debemos de considerar sagrado, podemos saborear el encuentro divino que nuestros antepasados nos enseñan con su ejemplo como pastores. Esa hora de estar con Dios, de simplemente ser nosotros y de abrirnos totalmente con el Eterno, influirá en cómo somos y qué hacemos en este mundo. Cuando nos concentramos demasiado en experimentar el mundo sin una conciencia de pastor, tendemos a tomar decisiones desde nuestra propia realidad limitada y de avanzar. Cuando nos centramos demasiado en hacer, sin dedicar tiempo a ser, es decir, a conectar con lo divino, entonces automáticamente tomamos decisiones de forma negativa. Esta es la fuente de muchos de los problemas que enfrentamos hoy. Una sociedad impulsada por el consumo y el desarrollo tanto industrial como tecnológico puede pasar por alto la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos y a nuestra alma. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué se nos ha enseñado? Vístete, ponte ropa, ponte zapatos, aíslate de la tierra, aíslate de la naturaleza. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Es precisamente el acceso a nuestro ser interior lo que nos permite comprender la perspectiva más amplia de nuestra propia realidad. Gran parte de la crisis actual que sufren infinidad de personas se debe a la pereza, al desapego y a la simple toma de atajos en forma de un clic en una pantalla. Si todas las personas, desde la persona promedio hasta un director ejecutivo o el presidente de una nación, dedicaran tiempo cada día a reavivar su potencial interior como vehículos de Dios en el mundo estaría influenciado por su relación con el Creador mismo. Pero en realidad no importa si uno controla una corporación multinacional o simplemente dirige el hogar. La realidad es que tener conciencia del panorama general es una herramienta esencial para cualquier individuo que se preocupe por el mundo en el que vivimos, por la comunidad en la que vivimos, por la familia de la que formamos parte. No es necesario que todos nos convirtamos en pastores para aprender la elección de la conciencia del pastor. O sea, no vayas a ir y comprarte un rebaño y andarlo pastoreando por las calles. Es un simple compromiso de aislarnos del mundo por un breve periodo de tiempo y conectar con los ámbitos más espirituales nos brindará una perspectiva más amplia sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. No necesitamos aislarnos como esos monjes que van y se meten a una cueva o van y se meten a un monasterio y no hablan, no interactúan, se encierran en su celda y eso no es bueno. Necesitamos centrarnos en ser seres humanos y no en nuestras acciones humanas. Y para eso necesitamos recuperar el equilibrio espiritual interior y la claridad de visión que tenían esos grandes patriarcas del pueblo de Israel, como Abraham, Isaac, como Yosef, como David Hamelech, Rachel. Que el Eterno nos bendiga y que el Eterno nos cuide. Shabbat.